Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a hablar con nuestros invitados de la contradicción de tesis 247/2017. Es una sentencia del Tribunal Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la cual podemos generar un comentario, un análisis, diferentes puntos de vista alrededor de la libertad de expresión, por una parte, y también de manera destacada, como lo hace la sentencia del Tribunal Pleno, alrededor de la metodología para llevar a cabo el control de constitucionalidad. En particular, hablaremos también con nuestros invitados de esa técnica argumentativa difícil, sofisticada, rigurosa y profunda que emplean diversos tribunales constitucionales del mundo y que se llama principio de proporcionalidad. Para ello, le doy la bienvenida al programa, ya nos ha acompañado en diversas ocasiones, a Adriana Ortega. Adriana, un gusto saludarte y recibirte nuevamente en el programa. Muy bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Y también, por supuesto, le doy la bienvenida, que igualmente nos ha hecho favor de acompañarnos en anteriores ocasiones, a David García Zarubi. David, muy bienvenido, un gusto saludarte y recibirte nuevamente en el programa. Muchas gracias, Miguel, muy agradecido por la invitación. Y si quieres empezamos contigo, David, porque se trata de una contradicción de tesis. En este caso había criterios divergentes entre la primera sala de la Suprema Corte y la segunda sala, por ello es que se requiere la intervención del Tribunal Pleno, pero yo lo que te quiero pedir, David, si fueras tan amable de explicarnos en qué consiste la divergencia, en cómo se plasma la contradicción para efecto de luego ya discutir los temas de fondo. Si fueras tan amable, David. Sí, con mucho gusto, Miguel. Efectivamente es una contradicción de tesis, que es una figura que se prevé en la Constitución y en la Ley de Amparo, que es una figura para unificar criterios. Se puede dar entre distintos órganos, puede haber contradicción de tesis entre tribunales colegiados, entre plenos de circuito y entre las salas de la Suprema Corte. También se ve la posibilidad que pueda haber contradicción de tesis entre la Corte y el Tribunal Electoral. Esto sucede cuando hay justamente tesis o criterios divergentes que es necesario unificar. Este es un caso de una contradicción de tesis donde las dos salas de la Suprema Corte arriban a conclusiones distintas en relación a la constitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este artículo, el 223, fracción 9, y me permito leerlo, es muy corto, establece que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audios restringidos en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información deberá propiciar el uso correcto del lenguaje. Entonces, es una norma, una norma legal que obliga a los concesionarios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, cuidar que la programación que transmitan tengan contenidos en los que se haga uso correcto del lenguaje. Dando un poco de contexto a este artículo, habría que ponerlo a la luz de la reforma de junio de 2013 que se hizo a la Constitución, una reforma en materia de telecomunicaciones muy importante, en la cual se modificaron las reglas del espectro radioeléctrico, que es justamente el bien público sobre el cual se establecen las telecomunicaciones, donde la Constitución ahora establece que es un servicio público y que se otorga a través de una concesión. Entonces, los servicios de radiodifusión y de televisión son servicio público a través de una concesión. Esto tiene como precedente una acción de inconstitucionalidad del 2007 que se le conoce ya coloquialmente como la acción de inconstitucionalidad sobre la ley Televisa, que era una ley que se aprobó por parte del Congreso de la Unión, donde se establecían reglas de prórrogas de los permisos de concesión del espectro radioeléctrico de una manera casi automática. Es importante este antecedente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo en el 2007 que el uso del espectro radioeléctrico
debe vincularse con la libertad de expresión. Es decir, hoy en los tiempos de los medios masivos de comunicación no se puede soslayar que si no hay un uso equitativo del espectro radioeléctrico se podría generar una merma a la libertad de expresión porque no todos tendrían acceso a esta especie de foro público que son los medios de comunicación donde se están dando ahora la deliberación pública. Entonces, con este antecedente, ambas salas resuelven amparos indirectos en cada una de sus propias jurisdicciones y la segunda sala analiza este artículo que fue impugnado a la luz de la libertad de expresión y la segunda sala dice no es inconstitucional el artículo es válido. ¿Por qué? Porque este artículo permite proteger la cultura y la educación, que son dos fines constitucionalmente válidos que están en el artículo 3º y 4º de la Constitución, como sabemos. Entonces, el uso correcto del lenguaje, si bien podría tener un impacto en los contenidos que se transmiten en los medios de comunicación, ese contenido, esa restricción al contenido se justifica en aras de privilegiar la cultura y la educación. Por tanto, lo declara como válido. La primera sala, por el contrario, considera que este artículo es inconstitucional porque tiene una afectación desproporcionada en la libertad de expresión. Entonces, así se traba la contradicción de tesis y conoce entonces el Pleno de la Suprema Corte para determinar quién es el que debe, qué criterio debe prevalecer, si el de la segunda o el de la primera sala. Como decías, no solo las salas tienen divergencia en cuanto a la conclusión de la validez o invalidez de la norma, sino también tienen diferendos en otros niveles. Por ejemplo, ¿qué test o qué estándar de escrutinio se va a aplicar para analizar si hay una restricción justificada o injustificada a la libertad de expresión? La segunda sala establece lo que se conoce como un test de razonabilidad, que es un test laxo, un test donde lo único que se le exige al legislador es acreditar que tiene una finalidad válida y que de alguna manera la norma tiene una instrumentalidad mínima en relación a ese fin legítimo y por tanto es un test que también se le conoce como de deferencia al legislador. No hay una sospecha de inconstitucionalidad respecto a la norma y por el contrario la primera sala determina que no, que aquí se debe aplicar un escrutinio estricto, que es un escrutinio que se basa sobre una presunción de inconstitucionalidad de la norma, porque es donde la Corte y los jueces constitucionales sospechan de la invalidez del contenido normativo. Entonces se aplica un escrutinio estricto que consiste ya no solamente en exigir un fin legítimo y una instrumentalidad mínima, sino exigir que el legislador trate de cumplir con un fin imperioso y que sea la medida más idónea o menos agravante en relación a este fin legítimo. Entonces, estos son los ingredientes, Miguel, donde las dos salas tienen desacuerdos y el Pleno tenía que determinar no solo si es inconstitucional el artículo, sino estas cuestiones metodológicas que son, como tú decías, de primera importancia para la jurisdicción constitucional. Así es, y muy presentes en el derecho constitucional comparado y en las tareas de diversos tribunales y cortes constitucionales alrededor del mundo, incluyendo tribunales supranacionales como la Corte Interamericana. Muchísimas gracias, David, por esta síntesis y quiero ahora plantearte, Adriana Ortega. A ver, yo creo que la sentencia se puede dividir fundamentalmente en tres. La primera parte, en referencia a lo que David apuntaba en relación a la libertad de expresión y al tipo de incidencia que pudiera tener la norma legislativa examinada por el Pleno en este derecho fundamental. Luego el tema de la metodología y luego la aplicación de la metodología al caso concreto. En relación al primer aspecto, Adriana, ¿cómo incide, de qué manera incide la norma bajo la lupa del Tribunal Pleno en ese derecho humano que es la libertad de expresión, que desde luego, como todos sabemos, puede ser afectada de diversas maneras?
también ha sido materia de reflexión por parte de nuestra Suprema Corte. Pero en este caso, Adriana, ¿cuál es la incidencia de la norma en la libertad de expresión? Por favor, si fueras tan amable. Bueno, Miguel, como un poco introducía David, yo creo que el problema fundamental acá era justamente la redacción del artículo. Es decir, pareciera que el artículo exigía de los censores, de los concesionarios, un uso correcto del lenguaje. Y aquí el problema real es qué vamos a entender por uso correcto del lenguaje. Tú sabes que el lenguaje tiene muchísimas dimensiones. Una de esas dimensiones es la gramática, otra de esas dimensiones es la sintaxis, otra de estas dimensiones es la corrección en términos de la amabilidad y demás. Y entonces resultaba bastante extraño someter la libertad de expresión a un límite no solamente que era extrajurídico, porque las reglas del uso lingüístico correcto están fuera de las fuentes jurídicas, por un lado, y por otro lado también como depurar o purificar el debate público. De manera que las personas no podían discutir o no podían colocar en el debate público, en el debate político, cosas que a juicio del censor parecieran inadecuadas. Y puse el censor aquí entre comillas justamente para poner un acento aquí. Los defensores y defensoras de la libertad de expresión han insistido en un punto crítico. Si tú controlas un discurso, si tú dices que un discurso no puede estar afuera, no puede estar en la arena pública, el problema no es el discurso, sino quién decide qué discurso puede estar afuera en la arena pública y quién no. Es decir, es muy peligroso suponer que vamos a someternos, como en este caso someten a los concesionarios a una especie de autocensura, o vamos a someternos a la mirada exterior de un censor que regularmente es el Estado. Entonces, estos eran los riesgos a la libertad de expresión. Otro riesgo que identifica la sentencia, a mí me parece de manera muy acertada, es el lenguaje es algo histórico, es algo que evoluciona, es algo que cambia con el tiempo y además va siendo cada vez más una fuente de expresión incluso para los grupos históricamente desaventajados. Y pongo un ejemplo muy concreto, el utilizar lenguaje incluyente. Puede ser que la Real Academia de la Lengua Española, digamos, con la que yo discrepo profundamente, pero ha enfatizado que utilizar fórmulas como los y las, les, evadir o no entender que hombre alude a la generalidad de las personas, son todas incorrecciones del lenguaje. Entonces, imagínate que nosotros pusiéramos en un concesionario radiofónico, en un concesionario de telecomunicaciones, tienes que circunscribirte al uso correcto del lenguaje. Los niveles de afectación a la libertad de expresión son enormes en diferentes niveles, desde el nivel de quién decide qué es correcto, desde el punto de vista, además la pregunta es ¿qué es correcto cómo? Desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista de la cortesía, de no, por favor, no utilices malas palabras, no utilices expresiones vulgares, hasta no mires o no te importe la evolución que están proponiendo grupos históricamente desaventajados. Porque además el lenguaje explica la relación que tenemos con el mundo. Nosotros nombramos las cosas y en ese nombrar las cosas les damos existencia y además les damos valoración. No solamente las nombramos para que existan, sino las nombramos de forma estrictamente vinculada con la importancia que tienen para nosotros, para nosotras. Ya ves, yo acabo de decir nosotres y seguramente algún censor de la lengua dirá que yo acabo de hacer un uso incorrecto del lenguaje. Si le hiciéramos caso al artículo 243, este programa tendría que hacer una edición sobre lo que yo acabo de decir. No la haremos, no te preocupes. Bueno, además de que la norma ya fue declarada inconstitucional, como lo vamos a ver, pero desde luego que tocas un punto importante. Tocas un punto importante que es justamente, David, el que te quiero plantear, porque en la sentencia encuentro ecos de la mejor doctrina, de la doctrina
verdaderamente solvente en materia de libertad de expresión a nivel mundial. Ustedes conocen y han estudiado mucho la sentencia del caso New York Times versus Sullivan, aquella famosa sentencia de los años 60 de la Suprema Corte de Estados Unidos, en la cual el Justice William Brennan Jr., que fue quien redactó la sentencia, justamente hablaba de la necesidad, que creo que está en la lógica de lo que Adrián apuntaba, de generar un debate robusto, abierto y desinhibido. Esa formulación tan atinada, creo yo, de Brennan, tan pertinente. Y en esto, David, la sentencia también es enfática, porque Adriana lo que apunta un poco es que el lenguaje tiene que servir también no para amoldarse a lo correcto, suponiendo que se pudiera definir, que no está sencillo, pero digamos, no necesariamente para significar la corrección del pensamiento o de las expresiones, etcétera, sino para movernos a pensar, para generar debate en estos términos que cito de New York Times versus Sullivan. ¿Coincides en eso, David? ¿Cómo lo apuntala esta visión garantista de la libertad de expresión la sentencia? Sí, creo que es el punto central, Miguel, porque creo que esta sentencia lo que permite es dar un paso más en la jurisprudencia que ambas salas habían venido construyendo, especialmente la primera yo diría, desde mediados de la novena época, donde la Corte identificó que la libertad de expresión era la piedra angular, como dice también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la piedra angular del modelo democrático. Y yo te diría que justamente en la libertad de expresión es donde surgió la doctrina del escrutinio estricto, porque es en relación a la libertad de expresión donde ha dicho la Corte, y no solamente la Corte mexicana, sino como bien lo dices, la Suprema Corte de Estados Unidos de manera muy destacada desde estos casos, como dices, de New York Times contra Sullivan, donde se dijo, mira, los derechos tienen la misma jerarquía constitucional, de esto no hay duda, pero hay derechos que son más vulnerables frente al gobierno, porque el gobierno puede tener alguna tentación de restringirlos en beneficio de sus intereses gubernamentales, que no necesariamente es que sean malos o que sean perversos. Un gobierno necesita generar cierto apoyo mayoritario, y en ese apoyo mayoritario, claro, se genera una discusión en la población y es probable que las voces minoritarias pudieran ser objeto de alguna presión gubernamental para excluirlas. Entonces, la libertad de expresión es especialmente un derecho para la disidencia, es un derecho para resistir, digamos, a las mayorías, y también se ha asociado a la libertad de expresión como el instrumento para generar cambio social. La libertad de expresión, y como nos acaba de demostrar muy bien Adriana, puede servir para cuestionar discursos dominantes, puede ayudar para cuestionar el status quo, y esto es muy democrático, es a través de las voces disidentes, de las voces minoritarias, donde se introducen temas relevantes para el modelo democrático. Y en este sentido, la Corte venía, insisto, desde la novena época apuntalando a la libertad de expresión como un derecho especialmente reforzado en nuestra jurisprudencia, se le venía protegiendo con estos estándares de escrutinio estricto, y en más de una ocasión la primera sala ha dicho que la libertad de expresión es una precondición de la democracia y que cualquier ley que la intente afectar va a tener una sospecha de inconstitucionalidad. Que esto nos recuerda mucho también a la jurisprudencia de categorías sospechosas o de grupos minoritarios, y creo que esta relación no es casual. Justamente la protección de minorías y la protección de la libertad de expresión son los dos pilares en el que la democracia puede ser genuinamente liberal. Ahora, el problema de México jurisprudencial en relación a Estados Unidos, por ejemplo, es que Estados Unidos no tiene una constitución donde se reconozcan derechos sociales con una densidad normativa como la nuestra. La nuestra es una constitución que tiene un gran listado de derechos, por una parte estos derechos de libertad, estos derechos asociados justamente a las minorías y a las disidencias, pero por otra parte tenemos derechos sociales que exigen una rectoría
del Estado muy clara. Uno de ellos es el derecho a la educación, que está en el artículo 3, y otro es el derecho a la cultura, también recientemente incorporado en los últimos años. Y estos derechos pueden implicar dos consecuencias. Uno, que el Estado va a prestar servicios de educación y servicios de cultura, por una parte, pero también que el Estado está obligado a promoverlos y está obligado a tener una rectoría económica para generar un ambiente de educación y de cultura. Entonces, creo que hay un consenso en que en el uso del lenguaje nos jugamos buena parte de la educación y la cultura, de eso no hay la menor duda. Y la Corte no creo que al declarar inconstitucional el artículo, como vamos a ver, ya me estoy adelantando, pero la Corte no está diciendo que el lenguaje no tenga una vinculación con la cultura y la educación. Lo que está diciendo es que cuando estos dos contenidos constitucionales se encuentran, la libertad de expresión tiene que tener una protección reforzada por este tipo de peligros que puede generar para generar un único pensamiento en la sociedad. Y por eso es que dice la Corte, claro que se debe promover la cultura y la educación, pero no se puede hacer a costa de la pluralidad, del multiculturalismo y especialmente lo que decías tú, de las posibilidades de un debate robusto, abierto y desinhibido, que implica la posibilidad de que nadie tenga miedo de decir cosas que puedan ser penalizadas por parte del Estado. Creo que el mayor daño que se le puede hacer a la libertad de expresión es cuando el gobierno empieza a poner reglas de calidad en el discurso de las personas, porque esto genera una inhibición para hacer discursos, sobre todo que son impopulares o que pueden ser irreverentes o que pueden ser incluso, hay que decirlo así, ofensivos. La Constitución protege estos discursos porque son muy importantes para la democracia y en ese sentido creo que tienes mucha razón. Nuestra jurisprudencia mexicana se pone en sintonía con estas jurisprudencias de los tribunales del mundo que se han preocupado por proteger las precondiciones democráticas, ya no solo proteger los derechos humanos desde una perspectiva contramayoritaria, sino proteger los derechos humanos en clave democrática. ¿Cuáles son estos derechos que sirven como base para la democracia? Y estos tribunales, donde creo que México ya forma parte de este club, la preocupación es cómo los protejo para mejorar la democracia. Y creo que en esto este es el punto central. Es un punto central, sin duda, sobre el que vamos a seguir platicando después de una pausa. No se vayan, continuamos analizando esta importante sentencia, la que resuelve la contradicción de tesis 247, diagonal 2017, con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando con nuestros invitados de esta importante sentencia y de los alcances de la libertad de expresión bajo la lupa del Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 247, diagonal 2017. Y quiero regresar contigo, Adriana, para plantearte lo siguiente. David García Sarube apuntaba con mucha razón el vínculo que la sentencia pone de relevancia, pone de manifiesto entre libertad de expresión y democracia. Ya David nos ofrecía una explicación muy puntual sobre este punto, sobre este aspecto, pero yo te quiero preguntar sobre el tipo de democracia que la sentencia asume. Me parece que es una democracia militante, recupero una vieja expresión de partidos de izquierda en la Italia de los años 70, esta idea de la democracia militante, que también es una idea que está en Alemania con la caída del nazismo en aquellos años 60, etcétera, pero en el sentido de ser una democracia viva, no de una democracia acotada a lo electoral. Lo electoral, desde luego, forma parte de la democracia, pero aquí la sentencia apunta hacia esa democracia militante, hacia esa defensa activa del constitucionalismo y de los derechos humanos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, yo creo que qué bueno que me haces esta pregunta porque me permite abordar sobre algunas cuestiones.
Evidentemente, la sentencia se decanta por un modelo democrático, pero hay que decirlo también honestamente. Yo estoy absolutamente de acuerdo, lo aclaro, pero la democracia que propone el proyecto, que propone la Corte en esta sentencia es una democracia liberal. ¿A qué me refiero? Hay países donde en nombre de la igualdad y la no discriminación se ha permitido una mayor restricción del derecho a la libertad de expresión. Un ejemplo que yo conozco muy cercanamente es lo que hizo el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de Canadá, que en el momento que hubo un conflicto respecto de los contenidos que se estaban compartiendo en un aula, y estos contenidos se referían a connotaciones negativas o por lo menos cuestionantes del Holocausto, se dijo que este discurso era ofensivo de una buena parte de la población canadiense en un principio, y por otra parte mandaba un mensaje discriminatorio en una sociedad que estaba muy orgullosa de su diversidad. Entonces, cuando alguien opta por esta protección amplia del derecho a la libertad de expresión, regularmente se dice que está en los límites de una democracia liberal y que admite ciertos sacrificios, no me parecen sacrificios enormes, pero que admite ciertos sacrificios para no controlar forzosamente el discurso discriminatorio. Porque a mí no me parece que el discurso discriminatorio dentro de ciertos límites, si no es discurso de odio, tenga que ser forzosamente controlado. Como decía David, el discurso puede ser ofensivo, nosotros podemos decir cuestiones que le resulten incómodas a personas que profesan cierta religión y eso no significa que no podamos decirlas. Otra cosa que me da oportunidad de decir tu pregunta es, no entiendo muy bien y la verdad me parece que la sentencia no lo retoma del todo, es bastante cuidadosa en centrarse en la libertad de expresión y cómo debe evitarse a toda costa que ésta sea afectada. No reconozco o no veo de una manera muy clara esa tensión que la libertad de expresión puede suscitar en la educación y la cultura. A mí me parece más bien que están imbricadas, que la libertad de expresión le da contenido a la educación y le da contenido a la cultura. Es parte de la cultura la diversidad y es parte de la educación también la diversidad. Si no se van a generar, o me parece que se generarían de manera indeseable, tensiones un poco artificiosas. No creo, porque es otra vez, ¿qué es la educación? ¿La buena educación? ¿Y a qué nos referimos con buena educación? Una educación, por ejemplo, que no tenga contenidos sexuales, una educación que no hable, por Dios, nunca jamás de la ideología de género, de la mal llamada ideología de género. ¿Qué es una buena educación? ¿Qué es cultura? Cultura es la música clásica, cultura es el rock. ¿Qué es cultura? Y me parece que la música clásica es cultura y el rock también lo es. Entonces, la libertad de expresión tiene además el efecto de enriquecer la educación y la cultura, y a mí me parece que al final del día lo que hizo la segunda sala al presentar una supuesta colisión de derechos entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la educación y a la cultura, me parece, desde mi punto de vista, un tanto artificioso. Me parece que no es forzosamente así, la tensión no me parece que exista de manera absoluta y por eso me gusta mucho la manera en que lo resuelve finalmente la sentencia, la manera en que lo resuelve finalmente el Tribunal Pleno, que dice lo que voy a mirar es la libertad de expresión frente al contenido del artículo. No voy a tensionar la libertad de expresión con ningún otro derecho. De lo que se trata aquí es de la aptitud del artículo impugnado, del artículo que fue finalmente declarado inconstitucional. ¿Qué tanta habilidad hay en ese artículo para restringir injustamente la libertad de expresión? Y además, como nos decía David, y creo que el Pleno no renuncia a este concepto, que es un concepto fundamental, los derechos evidentemente no tienen distinto rango constitucional, pero la libertad de expresión es un derecho de primer orden en los regímenes constitucionales democráticos. Es más, la libertad de expresión tiene una historia de sangre
que no se puede obviar. Me acuerdo perfectamente y cada vez que puedo la repito porque digamos que dentro de mi militancia que ustedes conocen, yo tengo una posición muy radical en defensa de la libertad de expresión. Y siempre recuerdo la frase de Voltaire: odio lo que dices, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Adriana, por esta reflexión. Ahora, antes de pasar al tema de la metodología del control que me interesa que discutamos a detalle por las múltiples aristas que tiene y por lo muy avanzado que es el razonamiento jurídico que está en la sentencia, déjame plantearte, David, antes de pasar al tema metodológico de los escrutinios, etcétera. Esto que apuntaba Adriana, en el sentido de que la sentencia refleja una visión de democracia liberal, que buena falta nos hace, que esto es algo que se tiene que agradecer siempre cuando viene de un tribunal constitucional, desde mi punto de vista, pero no llega hasta el punto, o al menos en el conjunto de precedentes que hay en la materia, de algunas ópticas, como por ejemplo en alguna época la Suprema Corte de Estados Unidos, más absolutistas en términos de no aceptar ningún tipo de límite. Me acuerdo que, ¿se acuerdan ustedes de esta figura del Justice Hugo Black, que cuando leía la primera enmienda de Estados Unidos siempre repetía la primera frase de la enmienda cuando decía: ninguna ley puede limitar la libertad de expresión? Y entonces Hugo Black, siempre que intervenía en la Suprema Corte, decía: ninguna ley significa ninguna ley. No es posible limitar la libertad de expresión. Y te lo pregunto, David, porque recuerdo aquel precedente de la primera sala que ustedes conocen muy bien sobre el lenguaje homofóbico.Í, digamos, habría un principio de regulación que no iría tal vez tanto en la línea como esto que Adriana ejemplificaba muy bien de Canadá, pero que tampoco, digamos, a partir de esta sentencia que estamos analizando en esta ocasión, podríamos ir en la línea del Justice Black en una vertiente absolutista de la libertad de expresión. ¿Cómo leer entre estos dos extremos la sentencia que estamos comentando, David? Sí, Miguel, es un punto muy relevante porque tienes razón. La Suprema Corte Mexicana, en este último criterio ya por pleno, no lee la libertad de expresión como una regla en términos de absolutos. Como sabemos, la teoría del derecho nos dice que las reglas se aplican todo o nada. Y en ese sentido, las visiones absolutistas de Estados Unidos de la libertad de expresión nos hacen ver que la libertad de expresión es una regla. Si se da el supuesto de la norma, que es una afectación a la libertad de expresión, se da la consecuencia, que es su invalidez. En México no tenemos una regla en la libertad de expresión, nos dice la Corte, dice, tenemos un principio. Y este principio, entonces, es un mandato de optimización, como nos dice la teoría del derecho, y las interferencias a ese ámbito de proyección del principio pueden estar justificadas o injustificadas. Por tanto, la pregunta relevante para la Corte no es si una norma legal incide en el ámbito de proyección de la libertad de expresión, sino la pregunta relevante es si está justificada o injustificada. Y en este sentido, por tanto, no tenemos la lectura absolutista. Ahora, dicho esto, también se tiene que aclarar algo. La Corte dice en la sentencia que sí hay ámbitos de protección de la libertad de expresión donde sí aplica la regla, y creo que sí tiene una visión absolutista, y esto es la censura previa. Lo que dice la Corte es, mira, la libertad de expresión es un derecho complejo, su primer nivel de protección es la prohibición de censura previa, y esta sí que es una regla. Siempre que haya una censura previa, aplica la consecuencia todo o nada. En ese sentido, se tiene que declarar la inconstitucionalidad. Pero si no es una censura previa y es una de estas afectaciones que se les conoce como indirectas, es decir, donde el Estado no viene a intervenir directamente para prohibir una expresión, sino que quiere regularla indirectamente, entonces lo que dice la primera sala y ahora retomada por el Pleno es, mira, este es un principio y tengo que ver la justificación de la intervención por parte del Estado. Y aquí apuntas algo muy relevante. La primera sala ya ha dicho en algunos precedentes que son justificadas las interferencias a la libertad de expresión cuando éstas vienen del lado
de medidas de protección contra la discriminación de grupos vulnerables. Ahí la primera sala ha entendido que hay un mayor margen para justificar intervenciones. Y en ese sentido, parece que este lado de la protección de la libertad de expresión no es tan liberal, es más bien igualitaria, en el sentido de que, oye, tengo que intervenir como Estado para evitar que un mercado de las ideas genere una mayor afectación en minorías históricamente excluidas que por su misma condición de vulnerabilidad no van a tener acceso a los medios de comunicación o no van a tener acceso a los canales de deliberación pública. Pero ciertamente en este punto, como dice Adriana también, cuando no está vinculado una protección a un grupo vulnerable, parece que lo que dice la Corte es voy a ser mucho más sospechoso de las restricciones y la mera protección del lenguaje en sus estándares de corrección no me lleva a mí a encontrar una justificación. Y esto es importante y sería el último punto que destacaría de esta pregunta que me haces, Miguel, es que la primera discusión que tiene la sentencia es, ¿esta es una restricción de contenido o es una restricción de tiempo, forma y lugar? Porque puede haber de dos restricciones. Puede haber restricciones indirectas a la libertad de expresión, donde lo único que quiere el Estado es regular cuestiones formales, cuestiones de forma, cuestión de tiempo, cuestión de lugar, ¿no? No sé, cuánto tiempo de tiempo aire al público se tiene que destinar para contenidos culturales y eso lo puede regular el Estado, cuánto tiempo se puede destinar a campañas electorales en términos de días o incluso de horas, esto lo puede hacer. Y cuando son estas regulaciones formales, parece que la Corte dice voy a tener una mayor deferencia, pero si se trata de una restricción sustantiva que tiene la intención de suprimir contenidos, entonces mi escrutinio va a ser más estricto. Y en ese sentido, la discusión que tiene la sentencia es que cuando la ley obliga a hacer un uso correcto del lenguaje en los medios de comunicación, se trata de una restricción sustantiva, no de forma. ¿Y por qué sustantiva? Y para no repetir, por lo que dijo Adriana, porque el lenguaje tiene una vinculación con cómo representamos el mundo. Y si solamente se puede hacer un uso correcto del lenguaje en los medios de comunicación, parte de la representación del mundo no se va a poder manifestar en los medios de comunicación. Esa es la razón por la cual la Corte dice que es una restricción de contenido y ya posteriormente seguro vamos a discutir la metodología que lleva a la Corte, al Pleno, a decir que la norma es inconstitucional. Así es. A propósito de lo que dijo David, la corrección está definida por los grupos dominantes. ¿Quién va a definir la corrección? Los grupos dominantes, seguramente. Oye, y mira, qué bueno que lo apuntas, Adriana, porque justamente me están indicando en producción que casi tenemos que ir a una pausa, pero no quiero cerrar este segundo bloque sin preguntarte algo de manera muy puntual. Aunque la sentencia no aborda esta línea argumentativa, ¿no te da la impresión, y creo que un poco esta última parte que comenta David y lo que tú misma habías señalado, de que también la propia norma deja muy abierta la determinación de qué es lo correcto en el lenguaje? Es decir, podríamos discrepar sobre si los medios de comunicación tienen que propiciar o no la corrección lingüística, pero incluso desde la premisa conceptual de qué es el lenguaje correcto, ¿cómo la ves desde ahí? Pues era un poco lo que te comentaba al principio. Corrección, para empezar, es un término multívoco. ¿Qué significa corrección? ¿Qué significa corrección gramatical, corrección sintáctica, corrección con desapego a la vulgaridad, corrección sin sexualidad? O sea, ¿a qué te refieres exactamente cuando hablas de uso correcto del lenguaje? Y si finalmente alguien va a definir a posteriori qué puede estar afuera y qué no puede estar afuera, seguramente, como les decía yo hace rato, seguramente esto va a provenir del discurso dominante, porque es el discurso dominante el que te va a decir qué se puede decir y qué no se puede decir. Decíamos hace rato con el ejemplo que utilicé cuando estaba hablando, la Real Academia de la Lengua Española tiene digamos, una como especie de objeción, una especie de objeción
cada vez más contundente con el uso del lenguaje incluyente. Si nosotros nos atuviéramos, digamos que alguna concesionaria, que el Estado decidiera que lo correcto es apegarse a pie juntillas a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, pues entonces un discurso que es importantísimo para un grupo históricamente desaventajado estaría fuera de la discusión pública. Entonces ya no hay que hablar de leyes, no hay que discutir sobre la invisibilización de las mujeres, no hay que discutir sobre la invisibilización de otros grupos históricamente desaventajados, porque hay un lenguaje correcto que defender, ¿no? ¿Sí? O el machismo lingüístico, que también existe, por supuesto. Oye, y en esto, Adriana, antes, ahora sí nos vamos a la pausa, pero una pregunta muy específica que te pido, si es posible, que me contestes con un sí o con un no. Si a ti te hubiera tocado votar un asunto de exclusión de discursos antisemitas o de negación del Holocausto como integrante de un tribunal constitucional, ¿hubieras votado a favor de la exclusión o a favor de permitir ese tipo de discursos en ámbitos educativos, por ejemplo? Soy tu persona incorrecta porque con toda la simpatía que siento por cualquier grupo históricamente desaventajado, es más, cámbiame la pregunta. Si me hubieran preguntado a mí por prohibir un discurso machista, ¿sabes qué hubiera dicho? A ver, No. está mejor esa pregunta, fíjate. Está mejor No esa se pregunta. prohíbe ningún discurso aunque sea machista. Bueno, ahí está. Ahí está la visión entonces absolutista de la... Yo en del libertad integrante del Tribunal Constitucional, Adriana Ortega. Pero esto que dices es muy importante porque empata con líneas jurisprudenciales muy consolidadas. Es decir, porque uno es el discurso europeo, tú citabas el caso Canadá, hay sentencias penales en Francia, en Austria, contra profesores que han negado el holocausto o que han negado parte del holocausto, como puede ser el exterminio de judíos, lo han negado en clase y los han metido a la cárcel. Eso, por ejemplo, en vertientes jurisprudenciales como la norteamericana que citábamos, no se puede dar. Es decir, la Suprema Corte nunca avalaría una pena privativa de la libertad en ese sentido, y allá han tenido que juzgar asuntos como la quema pública de banderas, que no es un tema menor. En Estados Unidos la bandera es algo casi sagrado y sin embargo se han inclinado como tú justamente por la libertad de expresión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan porque ya lo ven. Está bastante bueno el análisis de esta importante sentencia, la que resuelve la contradicción de tesis 247-2017 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Regresamos, ya estamos de vuelta para seguir platicando con nuestros invitados de esta importante sentencia, la que resuelve la contradicción de tesis 247-2017. Y quiero regresar contigo, David, para que de una vez entremos ahora sí al tema de la metodología en cuanto al escrutinio. ¿Qué tanto tiene que ver con esto que apuntabas, el hecho de que la Corte en el Tribunal Pleno adopte no un escrutinio estricto, pero sí un test de proporcionalidad bastante robusto, bastante sustantivo? ¿Qué tanto tiene que ver con esto que apuntabas del vínculo entre libertad de expresión y democracia, y también con esta posición prevalente, no jerárquicamente, digamos, superior la libertad de expresión a otros derechos, pero sí en cuanto a un peso específico un poquito mayor por su vínculo con elementos torales del sistema democrático? ¿Eso detona de alguna forma el nivel de escrutinio, David? Sí, así es. Esto es uno de las características de los estándares de escrutinio, que existen varios en la jurisprudencia que pueden ser aplicables para determinar si hay una justificación en la afectación de un derecho o de un principio constitucional, y la manera en cómo determinamos qué estándar aplica va a depender de qué tipo de contenido constitucional estamos protegiendo. Todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía, son interdependientes, universales, dice el artículo primero, y todos están sujetos al principio de progresividad. Pero hay unos derechos que podríamos decir son más contramayoritarios que otros, porque son derechos que son precondiciones para la democracia, que pueden estar en un riesgo constante en una democracia que incluso, diría yo, una democracia que es viva. Una democracia que es viva, es muy normal que se formen mayorías
que se generen minorías procesales, no sustantivas necesariamente, pero minorías a partir de que las mayorías toman ciertas decisiones y entonces las minorías requieren de una protección constitucional frente a esas mayorías donde los jueces tienen que intervenir con una cierta sospecha. Esto no hace que el derecho sea superior, simplemente hace que los jueces tienen que estar más atentos de que estas minorías pueden estar en un riesgo. Hay otros derechos, por el contrario, que son más mayoritarios en el entendido que no hay esta sospecha. Por ejemplo, los derechos, no sé, a lo mejor los derechos económicos, algunos derechos sociales, son mucho más sensibles democráticamente y los jueces no necesitan intervenir necesariamente, pero la libertad de expresión sí es un derecho muy contramayoritario y en ese sentido no puede tener la misma metodología que los otros. Esta intuición básica, esta intuición de que hay derechos contramayoritarios que están en riesgo en una democracia saludable y unos derechos que son mayoritarios que no están en ese riesgo, obliga al Tribunal Pleno a decir, mira, hay metodologías distintas y voy a tener que distinguir. Y lo curioso de esta sentencia es que no escoge ni la de la primera sala ni la de la segunda. Y abordo un poco este punto. La primera sala había venido construyendo un escrutinio estricto que era aplicable para violaciones al principio de no discriminación y para libertad de expresión, y un escrutinio ordinario o de mera razonabilidad para el resto de afectaciones constitucionales, con una excepción, decía la primera sala. Cuando esa afectación a un derecho que no sea principio de no discriminación o libertad de expresión afecte en el núcleo esencial, ahí también voy a aplicar escrutinio estricto. Pero si son afectaciones que no trascienden a este núcleo esencial, mera razonabilidad. Esta era más o menos la doctrina de la primera sala. La segunda sala había reconocido también que el principio de no discriminación genera un escrutinio estricto, pero se había negado a extenderlo a afectaciones a la libertad de expresión. Para la segunda sala, estas afectaciones se sometían a escrutinio ordinario o de mera razonabilidad. Lo que dice el Pleno en su sentencia es, en primer lugar, lo que defino es que este artículo es una restricción de contenido, no es de forma, por tanto, genera un riesgo para la democracia en este sentido, y no voy a escoger el escrutinio estricto de la primera sala, porque ese escrutinio estricto lo voy a reservar únicamente para afectaciones al principio de no discriminación, pero tampoco voy a escoger el principio de razonabilidad porque es demasiado laxo. Voy a escoger un test de proporcionalidad, que es el test que se ha utilizado en los tribunales europeos para analizar si una afectación a un derecho humano está justificado o no. El escrutinio estricto y el escrutinio ordinario son estándares que se han utilizado en Estados Unidos y México había entrado en un diálogo jurisprudencial con la jurisprudencia americana para incorporar estos escrutinios estrictos, este escrutinio ordinario. El único estándar que no se había incorporado en la primera sala era el del escrutinio intermedio, pero el escrutinio estricto y el escrutinio ordinario se habían incorporado en un diálogo jurisprudencial. El Pleno dice, para afectaciones a derechos humanos voy a utilizar un test de proporcionalidad europeo que tiene dos etapas. Una primera etapa consiste en determinar si estamos frente a un derecho humano como principio y no como regla, porque si es regla, entonces se subsume, como habíamos dicho previamente. Pero si tiene una estructura lógica de principio como es esto, es decir, aquí no hay censura previa, es una afectación indirecta, entonces estamos en el ámbito del principio. El primer paso es determinar si hay una afectación al ámbito de protección del derecho. Y es lo que hemos estado viniendo a discutir, que efectivamente el uso correcto del lenguaje puede tener una afectación en la libertad de expresión por todas las razones ya apuntadas. Ok, entonces pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa se integra por 4 pasos. Estos pasos se tienen que analizar uno por uno. El primero es si hay una finalidad constitucionalmente válida. La segunda es si hay una relación de instrumentalidad entre la finalidad constitucionalmente válida, que valga decirlo, debe buscar avanzar la norma impugnada u objeto del test de proporcionalidad. Y el segundo paso es el de instrumentalidad para saber si ese fin legítimo está siendo alcanzado en alguna medida
con el instrumento que ha escogido el legislador. Si pasa este test de idoneidad, como también se le conoce, entonces va al tercer paso, que es el de necesidad. Este de necesidad implica que el legislador tuvo que escoger los medios menos gravosos para ese fin. No basta que el legislador haya escogido una medida que sea racional, tiene que ser la más racional posible dentro de sus propias posibilidades. Si hay medidas alternativas menos gravosas que no consideró el legislador, se declara inconstitucional. Y por último, el último paso, que es el test de proporcionalidad en sentido estricto, nos dice que ese fin constitucionalmente legítimo tiene que presentar un beneficio mayor que los sacrificios presentados sobre el derecho humano que está sirviendo como parámetro. Tiene que haber una especie de superación en los beneficios en relación a los costos. No beneficios y costos en términos económicos, sino beneficios y costos en términos normativos. Ahora, este test unitario, que de alguna manera ha sido criticado un poco en Estados Unidos porque se dice es unitario, no te permite graduar si estás frente a una categoría sospechosa o no. Lo que hace el Pleno es también rescatar, creo yo, un diálogo que se ha hecho en Europa, en el sentido de que el test de proporcionalidad también puede tener distintas intensidades en función de la libertad configurativa que tenga el legislador en relación a ese derecho. Es decir, si el legislador tiene un ámbito de configuración reducido porque es un derecho contramayoritario, como es la libertad de expresión, cada uno de los pasos del test de proporcionalidad va a ser más riguroso. No estricto en el sentido que decía la primera sala, pero sí más riguroso en este sentido. Entonces, el fin constitucionalmente legítimo tiene que ser más preciso, el test de el paso de idoneidad tiene que ser mucho más fehaciente, el test de necesidad tiene que ser también estar acreditado de manera indudable, y el test de proporcionalidad en sentido estricto tiene que también aplicarse con más rigor. En este sentido, no se le tiene que dar deferencia al legislador a menos que estemos frente a un derecho que es mayoritario. Y lo que dice aquí el Pleno de la Corte es, bueno, después de aplicar un test de proporcionalidad, entendiendo que estamos frente a un derecho contramayoritario, donde hay sospecha de inconstitucionalidad, donde el legislador no tiene una libertad configurativa amplia, entonces voy a determinar si la norma es constitucional o inconstitucional y la tira desde el primer paso de la segunda etapa, ¿no? La primera etapa, lo que dice la Corte es si hay una afectación a la libertad de expresión. Paso a la segunda etapa, voy a ver si hay un fin constitucionalmente válido, y lo que dice el Pleno es, desde este primer paso, la norma se cae y la voy a declarar inconstitucional. ¿Por qué? Y aquí es un poco lo que tú decías hace rato, Miguel. ¿Qué quiere decir uso correcto del lenguaje? Es demasiado ambiguo. Y entonces lo que hace el Pleno es un poco jugar con las posibilidades. Dice, bueno, si por uso incorrecto del lenguaje la finalidad es la educación y la cultura, no es un fin constitucionalmente válido, porque la educación y la cultura es proveer servicios y establecer ciertas condiciones, como dice Adriana, de diversidad, de mayor oferta, no de establecer una única forma de pensamiento. Si por otra parte uso correcto del lenguaje se refiere a las reglas del uso del español, pues tampoco, porque las fuentes de esas reglas no son jurídicas, son convencionales. Y entonces el Estado mexicano no se puede poner a decir cuáles son las reglas del uso correcto del español. Entonces, después de que la sentencia dice, mira, no encuentro un fin constitucionalmente válido, te voy a decir en la sentencia, dice el Pleno, que es más, el fin es profundamente contrario a la Constitución, porque la idea es generar una misma forma de pensamiento, la uniformidad o la estandarización en el lenguaje no es propio de una democracia multicultural, plural, donde las disidencias tienen amplias posibilidades de hacerse escuchar en los procesos de deliberación. Y lo que termina haciendo el Pleno, por tanto, es declarar la inconstitucionalidad de la norma por no pasar este primer paso. Lo último que diría de esto, Miguel, es que desde esta sentencia el Pleno ha determinado que se tiene que aplicar un test de proporcionalidad
pero tenemos también que hacer notar que en los últimos precedentes de apenas hace algunas semanas, el Pleno regresó otra vez al escrutinio estricto en materia de libertad de expresión en el ámbito electoral. Se analizaron unas acciones de inconstitucionalidad donde algunas normas de algunos estados penalizaban uso del discurso en campañas electorales y el Pleno dijo, bueno, cuando sea libertad de expresión en una norma electoral, voy a aplicar escrutinio estricto. Lo único que esto nos dice, creo, Miguel, es una advertencia que nos hace en la sentencia. Los estándares son metodologías que no son fijas, que no se van a congelar, que una vez que el Pleno determine una metodología, lo más probable es que pueda ser objeto de revisión posterior, y nos dice el Pleno casi adelantándose a estas últimas acciones de inconstitucionalidad: voy a revisar mi metodología siempre que ello sea necesario para proteger de mejor manera los derechos humanos en un contexto democrático. Entonces, creo que estas metodologías, que son muy útiles y que se van fijando poco a poco, no van a ser normas fijas, no van a ser doctrinas congeladas, van a ser objeto de revisión en cada caso concreto. Y desde luego que de esas revisiones seguiremos sin duda alguna aprendiendo. Adriana, para terminar, para cerrar ya el programa contigo, si fueras tan amable, entonces lo que tenemos aquí es una sentencia que abona, que construye, que aporta a la construcción de una democracia, pero una democracia pluralista, una democracia abierta a todos los temas, una democracia que no se plantea ni censuras, ni temas tabú, sino que deja que la discusión pública fluya en los términos en los que deba fluir según cada participante. ¿Coincides en esto? ¿Cuál sería tu diagnóstico de conclusión, Adriana, por favor? Pues la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho tú y David, y yo en realidad quiero agregar como una especie de broma: sería muy peligroso poner a la RAE a legislar, o que la RAE decidiera qué es lo que podemos y no podemos decir. Sería terrible. El lenguaje se mueve y se mueve un montón, y la libertad de expresión tiene que prevalecer, y el lenguaje, nunca hay un lenguaje correcto, hay un lenguaje dúctil, hay un lenguaje que habla de lo que queremos, hay un lenguaje que traduce nuestros deseos, que traduce nuestras aspiraciones, y eso siempre tiene que estar protegido. Ahora, en esto nada más un apunte final para esto que mencionas. La Real Academia de la Lengua Española es un referente en cuanto a la depuración lingüística, etcétera, pero el lenguaje es de todos. Ellos tampoco son los dueños del lenguaje, ¿no? ¿Estás de acuerdo en esta parte, Adriana? Por supuesto, y se dice que el lenguaje lo hacemos todos. Si no pensáramos así, y ya desviándonos un poco de lo que dice la sentencia, si no pensáramos así, si no pensáramos en la posibilidad de apropiarse y modificar el lenguaje, las vanguardias poéticas no existirían, porque Pues, descansaron un poéticas montón. y de muchos otros tipos. Las vanguardias incluso, desde luego pictóricas, las vanguardias hasta sexuales, ¿no? De muchos tipos de naturaleza que están apropiados. Que se han propuesto disolver el lenguaje, ¿no? Modificar el lenguaje en toda su potencia, ¿no? Creo que ahí también se instala algo que tú conoces muy bien, que es el movimiento feminista. Sí, el movimiento feminista también representa esta tensión frente a lo que no se nombra. Hay una necesidad de poner afuera lo que no se nombra, y nombrar ha recibido resistencia por parte de las estructuras dominantes. Bueno, pues ahí está. Las resistencias siguen existiendo seguramente, pero en este tipo de sentencias encontramos un faro, encontramos una guía para que los temas se discutan. Yo creo que esa discusión en términos de libertad de expresión debe ser bienvenida en una democracia pluralista, una democracia abierta a todo tipo de cuestionamientos. David García Sarube, Adriana Ortega, muchísimas gracias por hacer posible la comprensión de esta sentencia que resuelve la contradicción de tesis 247-2017, y a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para seguir analizando y comentando los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.